Sí, por experiencia propia sé lo frustrante que es tener muchas ganas de jugar en tu PC, pero que esta sea una patata, ya sea porque la compraste en los tiempos de Matusalén o porque simplemente para eso fue lo que te alcanzó tu presupuesto. Y sí, yo sé lo que es tener una PC muy vieja y no tener para comprarte una mejor, o por lo menos no inmediatamente. Y también sé que en la mayoría de los casos upgradear estas PCs no cambiaría mucho el panorama o no valdría la pena. Sin embargo, existen tres componentes claves que pueden darle una segunda vida a la mayoría de las PCs. Componentes súper económicos que puedes conseguir en tiendas como AliExpress, las cuales te van a servir no solamente para convertir en gaming tu vieja PC, sino también los podrás migrar a tu nueva PC cuando tengas chance de comprarla, por supuesto. Y para ello usaremos una PC muy vieja con un procesador del 2012. Sí, si esta PC puede llegar a ser gaming, seguro que la tuya también. Así que no te muevas de tu pantalla, que en este preciso momento lo vamos a ver. Y por aquí tenemos, señores, nuestra hermosa y viejita PC, como la pueden ver. Esta es la PC del video, la que vamos a repotenciar con solo esos tres componentes. La PC que vamos a hacer de una PC vieja a una PC gaming el día de hoy. Una PC que ya ha pasado, por supuesto, sus añitos, pero que puede seguir dando un poquito más con estos componentes que más luego les voy a mostrar. Vean ustedes por aquí, vean ustedes la PC para que ustedes puedan ver. Solamente con la carcasa podemos ver que es una PC un poquito viejita, un poquito ya desfasada. Fíjense que ni siquiera tiene flujo de aire. Pero bueno, la vamos a repotenciar, vamos a ver qué puede llegar a ser. Así que rápidamente vamos a hacer unas cosillas por aquí. Vamos a agarrarla, vamos a abrir para verla por dentro, para ver qué tiene por dentro esta PC. Así que la vemos aquí más detalladamente, así más, tú sabes, ¿no? Arreglamos la cámara y aquí la tenemos, señores. Esta PC, por supuesto, como pueden ver, la placa, esta plaquita que ustedes ven aquí es una Lenovo H61, que es una placa vieja, hablamos de años, señores. El procesador es un i5 de tercera generación que más adelante conoceremos un poquito mejor. Y en el caso, por supuesto, de las memorias RAM, que son dos módulos de 4 GB que trabajarán a 800 MHz, o sea, 8 GB máximo en una velocidad no muy alta. Y por aquí, por otro lado también tenemos importante lo que es, para que esto funcione fino, vamos a utilizar lo que es el SSD, que es el primer componente que vamos a necesitar para que esto pueda ser gaming. Vean ustedes, por aquí lo tenemos. Esto es un SSD de 256 GB que compré en su momento en mi país, que puede que sea uno de los componentes claves, que es uno de los componentes claves de este video. Por supuesto, yo te voy a dejar un SSD que funciona un poquito mejor que este en la descripción, uno que ya probé y que puedes comprar muy económicamente en AliExpress para colocárselo a tu plaquita, señores. Sí, esto es algo muy importante, el SSD en la PC. Esto es lo que va a darle la fluidez a los videojuegos para que todo esto sea mucho más rápido el sistema operativo. Y por aquí tenemos, señores, lo que es la fuente de poder. Esta fuente de poder que tenemos por aquí es una genérica que no deberíamos colocar y no es recomendable porque no va a funcionar, aunque puede funcionar bien para este equipo, pero tenemos que ponerle una mejor. Es importante ponerle una mejor. Una mejor como cuál, te preguntarás. Bueno, una mejor como esta, que tenemos la confiable Thermaltake de 600 vatios. Esta puedes comprar una de 500, con 500 está bien, pero esta Thermaltake es muy confiable. Ya la he probado y es muy robusta, sí, por supuesto. Y por aquí tenemos también otra que es esta ASA de 550 vatios. Esta la venden en mi país y en algunos países también la venden. Sin embargo, la particularidad de estas fuentes de poder es que tienen el conector PCI Express. Es el que nos va a permitir, señores, poder conectar una gráfica para poder hacer un PC gaming. Sin embargo, hay otras opciones económicas como la que te voy a dejar también en la descripción. Por supuesto, de AliExpress para que tú puedas tener una fuente confiable para una PC como esta, que te puede servir, por supuesto, para más adelante. Y bueno, vamos a colocarlo por acá. Y bueno, el tercer componente, por supuesto, para que esto funcione, tiene que ser la tarjeta de video. Y en este caso, la tarjeta de video que vamos a utilizar es la confiable RX 580 2048 SP de AliExpress, señores. Sí, esta tarjeta de video a mí me ha salido muy buena en mi caso particular y vamos a colocarla también en esta PC para ver qué tanto puede hacer.
para ver qué tanto puede subir la potencia de esta PC, señores. Es una tarjeta muy económica que realmente puede convertir tu PC en gaming. Y bueno, ahora importante, los gigabytes de las RAM, es decir, la RAM no es necesario subirle los gigabytes. Con esos 8 que tenemos debería ser más que suficiente para hacerlo gaming. No hay que subirle, no hay que invertir en la RAM en este caso si tienes más de 8. Importante. Ahora bueno, vamos a hacer unas cositas, vamos a instalar estos 3 componentes y vamos a ver qué tal se comporta en videojuego. Vamos a ver si esto es suficiente, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos para allá, vamos a hacerlo rápidamente. Y aquí me ven ustedes, señores, empezando a desconectar todo lo que hay que desconectar, la fuente de poder, los tornillitos por aquí, los tornillitos por acá y los tornillitos por acullá para poder sacar los componentes que no vamos a necesitar. En este caso, esta fuente de poder genérica que pueden ver por aquí, esta fuente de poder tiene la particularidad de que la mayoría no traen el conector PCI Express, por eso no la podemos utilizar para esta configuración. No podemos utilizarla, aunque esta es una de las de calidad entre las genéricas. Y por aquí tenemos lo que es la fuente certificada, lo que es la ASA, la que vamos a colocar para este video. Como ustedes pueden ver, es una fuente certificada con 80 plus bronce. Siempre te voy a recomendar una fuente certificada, pues eso va a proteger también tu equipo. Es importante tener las protecciones adecuadas y por eso las fuentes certificadas son las que te dan esas protecciones. Aquí me ven ustedes colocando nuestra fuente ASA que vamos a colocar para esta configuración para poder hacer a este equipo gaming. Recuerda, la fuente de poder la puedes reutilizar en tu nuevo PC, así que es eso algo que no se pierde. Así que lo primero que conectamos es lo que es la alimentación de 24 pines. Siempre buscamos la muesquita por aquí abajo y la muesca por acá para que calce muesca con muesca, señores. Es importante que la muesquita calce con la muesquita. Así que la colocamos y la agarramos y ahora vamos a buscar lo que es el cable de la CPU y aquí tenemos el cable de la CPU. Como ven, este cable es de 8 pines y aquí tenemos 4 pines. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente lo que agarramos es que simplemente quitamos un 4 pin, lo desconectamos así como ustedes lo pueden ver, desconectado, y simplemente conectamos uno y el otro lo dejamos a la deriva porque no lo vamos a necesitar. Buscamos siempre la muesquita para ver por dónde tenemos que conectarlo y que calce con esta muesca. Así que lo conectamos por aquí y por acá tendríamos que colocar ahora nuestro SSD. Importante, el SSD tiene que estar bien conectado y que no se mueva, señores, para que no tengas ninguna desgracia al momento de ejecutar tu Windows o tus juegos. Así que vamos a buscar por aquí los cables, lo conectamos y una vez conectado buscamos que no se mueva. Vean ustedes que está conectada la alimentación y también lo que es el cable de datos SATA, la alimentación SATA y el cable de datos SATA. Así que conectamos con los tornillitos que nos trae, por supuesto, por aquí para que no se mueva, lo suficiente para que no se mueva, tampoco tanto pues. Bueno, también importante que conectemos la alimentación SATA a la placa. Y ahora viene, por supuesto, la tarjeta de video, señores, y la tarjeta de video que necesitamos para que esta configuración sea gaming. Nuestra RX 580 de 8 GB, que para mí ha sido confiable, ha sido muy robusta esta tarjeta porque es económica, señores. Economía y, por supuesto, gaming. Una tarjeta que puede hacer mucho con poco, señores. Así que bueno, vamos a instalarla, por supuesto, vamos a hacer la instalación y para ello, por supuesto, vamos a quitarles las protecciones y todo lo demás. Esta tarjeta, señores, la puedes reutilizar en otra PC, es importante. Puedes reutilizar tu tarjeta en la siguiente PC. Así que quitamos esto por aquí y vamos a, por supuesto, conectarla. Como ustedes me ven, yo siempre conecto la tarjeta gráfica y trato de verificar que las cosas queden muy bien. Yo verifico para ver si está bien ajustada, está bien colocada y lo verifico varias veces porque es importante siempre verificar. En el mundo del PC Gaming, cuando estás armando, es importante siempre verificar y reverificar porque es importante. Puedes perder unos segunditos más, pero puedes ganar más tiempo de vida a tu PC si todo está bien conectado y bien sujetado. Y aquí me ven ustedes colocando los tornillitos, ahí tú sabes, siempre para que todo quede bien colocado, señores. Un tornillo por aquí, un tornillo por allá y un tornillo por acullá. Y ahora vamos a buscar el PCI Express, el cable de alimentación de la fuente. De la fuente no, en este caso la tarjeta gráfica. Ay, Dios mío, me estoy confundiendo. Bueno, aquí tenemos el PCI Express. Recuerden ustedes siempre la muesca debe casar con la muesca. Aquí vamos a contar solamente el de arriba porque nada más necesitamos uno, muesquita con muesquita. Aquí ustedes ven la muesquita, la coloco. A ver. Bien, ahí está colocada.
Y bueno, vamos a tratar de ocultar el cable y ahora ustedes me están viendo tratando de arreglar ese poco de cables. Conectamos aquí el ventiladorcito para que también funcione y ahora vamos a tratar de hacer una gestión de cable. A tratar, por supuesto, porque con este tipo de PCs, con estas carcasas, con estos case, la gestión de cables se hace imposible, pero lo importante es que no toque ningún cable con ningún ventilador o ningún cable toque ninguna cosa rara. Lo importante es que los cables estén más o menos por un lado. Así que ustedes me ven a mí haciendo una gestión de cable ahí más o menos, ustedes saben, para que nada se pierda, que ustedes me ven agarrando una bredita y por supuesto ajustando todo para que esté por este lado y no tropiece con nada. Y bueno, ahí vamos ocultando todito para que nada se vea mal y haciendo ustedes la gestión de cables y bueno, así la vamos a dejar. No es lo más prolijo que se pueda decir, pero sí está muy bien. Esta PC ya sabemos que puede funcionar, por supuesto, porque todos los componentes ya lo hemos utilizado antes y sabemos que funcionan los componentes de esta PC. Así que vamos a irnos directamente a las pruebas para que ustedes puedan ver cómo funciona todo esto, para que ustedes puedan ver cómo esto está configurado, cómo se configura, cómo es la prueba de videojuego. Vamos para allá. Antes de comenzar con las pruebas de videojuegos, aquí tenemos todas las especificaciones de nuestra PC con CPU-Z y GPU-Z, nuestro Intel Core i5 3450S de tercera generación, con por supuesto las características del procesador. Tenemos también la vieja placa Lenovo H61 trabajando con PCI Express 3.0 y por supuesto nuestra memoria RAM DDR3 en Dual Channel. Y también la cara posible de jugar nuestros juegos, la RX 580 2048 SP de AliExpress, que tenemos por supuesto con más detalles por este lado. Así pueden ver todas las especificaciones de la gráfica, las tecnologías y todo lo demás. Y para que vean que este procesador efectivamente no es muy potente, aquí tenemos la prueba de Cinebench R23, que nos da 1963 puntos en multinúcleo y 642 en mononúcleo. Vamos, que hasta el combo SEO más barato sería 6 veces más potente que este procesador, por lo menos en multinúcleo. ¿Será suficiente siquiera para poder jugar? El primer juego que probé fue el Fortnite en 1080p con los gráficos más bajos posibles. Y aunque la media del juego estaba entre 37 a 44 FPS, el procesador estaba que se moría. El juego me daba tirones y en momentos de acción literalmente le daba la garrotera, haciéndolo imposible de jugar. Pero no te desanimes que este juego está súper mal optimizado. Por ejemplo, el segundo juego, Counter-Strike 2, fue una historia totalmente diferente. En 1080p con los gráficos en alto y sin FSR tenemos un gameplay totalmente fluido, entre los 60 a 70 FPS de media. Es importante mencionarte que todas estas pruebas fueron hechas grabando y jugando al mismo tiempo en OBS con el mismo PC, cosa que es impresionante, tomando en cuenta las características del equipo. Para el tercer juego subimos un poquito el listón con el A Plague Tale Requiem en 1080p con calidad en ultra, pero por supuesto con el optimizador en ultra para el mayor rendimiento posible. Y el juego me daba una media entre los 33 a 34 FPS. Vamos, que es totalmente aceptable para poder jugar. Ahora, como más me gustó fue con la calidad media y el optimizador en equilibrado. Gráficamente se ve un poquito mejor y por supuesto un poquito más fluido. Tiene una media entre los 40 y 42 FPS y con esto nos vamos emocionando. Quería ver si este PC me permitía jugar el juego de mi infancia, el Age of Mythology Retold, en 1080p con los gráficos más altos posible y sin ningún tipo de rescalado. El juego me daba una media de 35 FPS, totalmente jugable para este tipo de juegos, incluso en momentos donde el mapa estaba muy cargado. Pero seguimos con el listón alto y el juego Control. En 1080p y gráficos altos, el juego era lo suficientemente fluido para poder disfrutar de este juego, entre 37 a 38 FPS de media, con un PC que debería ser considerado hoy en día una patata. Y en gráficos medios ya tenemos una experiencia más fluida, de 51 a 53 FPS de media. Pero seguimos probando juegos demandantes y no podía faltar el Shadow of the Tomb Raider, y este también me sorprendió, dado que la prueba de rendimiento en 1080p gráficos altos sin rescalado me dio 59 FPS de media. Y si esto no es aceptable, dime tú. Además que jugando y grabando también fue muy similar el resultado, 58 FPS de
media. ¿Ves por qué dije que no te lamentaras mucho por el Fortnite? Ajá, ahora la pregunta del día. ¿Y los pesos pesados? Bueno, también probé el Cyberpunk 2077 en calidad ultra y por supuesto con todas las ayudas posibles, FSR 3.0 y generación de fotogramas. Y esto me dio una media de 56 FPS. Ahora, en la acción real se ve momentos con fluidez bastante aceptable entre 57 a 63 FPS y momentos donde bajaba tanto que se notaba el golpe, 30 FPS, que generados entre FSR y la generación de fotogramas el juego perdía su fluidez. Pero bueno, las esperanzas no estaban perdidas, pues en gráficos medios fue una historia totalmente diferente. La prueba con el FSR 3.0 y la generación de fotogramas nos dio unos 78 FPS de media y el gameplay entre los 71 a 75 FPS, bajando a los 50 y pico en momentos de mayor tensión, pero conservando esta vez la fluidez, así que la prueba de Cyberpunk fue superada con éxito. Por último dejé el juego del mono, el Black Myth Wukong. Como este juego es pesado, lo probé directamente en gráficos medios, FSR, pero el juego no me permitió la generación de fotogramas y con la escala de super resolución al 50%, y aunque en el test me dio unos para nada despreciables 41 FPS de media, para que no pasara lo mismo que con el Cyberpunk me fui directamente a la configuración más baja, super resolución al 33%, y allí sí conseguimos unos gloriosos 55 FPS de media. La prueba final sería jugando y grabando y estaba entre los 43 a 53 FPS en la media, aunque no es la mejor experiencia pienso que se puede jugar. Vamos, que hay gente muriéndose por un Play 5 y nosotros jugando el Black Myth Wukong en una tostadora. Y la conclusión es súper interesante, porque efectivamente sí puedes convertir tu viejo PC en un PC gaming con solo 3 componentes, los cuales son los más económicos y fácil de conseguir en este mundillo del PC. Por supuesto también te dejaré en la descripción aquellos de AliExpress que son los más accesibles y hasta ahora confiables porque ya los he probado. Recuerda, este procesador de tercera generación tiene solo 4 núcleos, 4 hilos y núcleos viejos. También solo nos quedamos con los 8 GB de RAM que ya tenía, pero ojo en Dual Channel, así que si esta PC pudo lograrlo, seguro que la tuya también. Después puedes plantearte dar un salto a un combo Xeon o una configuración AM4 como la que ya vimos en este canal, según tu visión y presupuesto, conservando también estos mismos componentes, haciéndote la tarea más fácil. Así que anímate, se puede hacer mucho con poco, así que si piensas bien tienes un montón de posibilidades. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.